ya con esa noticia y pidiéndole al Señor que Él nos ayude, yo quiero platicar con usted acerca de un tema que le titulé así, Viviendo en el Yaré del Señor. Lo primero que tendríamos que saber que es esa palabra yaré, ¿verdad? Para poder... uno muchas veces lo que hace es tratar de llamar la atención, ¿verdad? Realmente, y que nosotros podamos captar, tal vez llevarnos en nuestro corazón, ¿verdad? De alguna forma, con una palabra distinta, uno identifica muchas veces algo que para uno es común escuchar. Y entonces la palabra yaré significa temor. Entonces prácticamente lo que ahí está titulado es viviendo en el temor del Señor. Eso es. Pero le puse yaré para que usted lo identifique. Ahora, el temor del Señor, hermano, es algo, diría yo, todavía para mí, le soy honesto, para mí todavía el temor del Señor es algo que no he comprendido a cabalidad. No tengo la amplitud que yo quisiera de entendimiento en cuanto al temor del Señor. El temor del Señor son muchas cosas, son demasiadas cosas para que nosotros podamos llegar a comprenderlo. Algunas, digamos, cuando usted busca la palabra yaré, claro que dice que es un temor reverente, claro que dice también que es miedo también, ¿verdad? O sea, se puede aplicar para muchas cosas. Y nosotros tenemos, por ejemplo, se lo voy a leer aquí, por ejemplo, temor significa moralmente una reverencia, ¿verdad? Pero también significa algo espantoso. También significa temer y significa temor, ¿verdad? Como tal. Entonces, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el temor del Señor es el de los 7 espíritus. Y cuando hablamos, la Biblia dice que si nosotros pedimos al Padre de su Espíritu Santo, Él nos lo dará, ¿cómo? Abundantemente. Entonces, si el Señor, que es el Espíritu Santo, porque así dice, me parece, 1 o 2 Corintios, tal vez si alguien lo puede buscar, ¿verdad? Para corroborarlo, donde dice que el Espíritu es el Señor. Entonces, si el Señor, el Shaddai, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, es prácticamente la energía primigenia, si usted quiere llamarle así, la potencia de Dios, el dunamis de Dios, el poder de Dios para hacer todas las cosas, entonces nosotros entendemos que delante del Señor hay 7 espíritus que todo el tiempo están ministrando, dice la palabra, delante de Él. Y que salen, tal vez Él me puede buscar también, aquí tiene, ahí lo tienen, y tal vez si alguien me puede buscar también ese pasaje donde en el libro de los Salmos habla y dice que los 7 espíritus del Señor salen, dice, a la tierra para buscar dónde ministrar o morar o estar. Entonces, esos 7 espíritus de Dios, el 7 es un número de perfección, usted lo sabe muy bien, estuvieron sobre el Señor Jesús y ahorita lo vamos a ver. Siendo así, entonces nosotros tenemos que pedir aquello, porque si el Señor es bondadoso para darnos de su Espíritu Santo abundantemente, quiere decir que entonces estos 7 espíritus, si nosotros los pedimos para nuestra vida, van a venir también abundantemente. ¿Sí me doy a entender con lo que digo? Ok. Entonces, leamos ese pasaje, por favor, quien lo tenga. 2 Corintios 3:17. Uh-huh. Porque el Señor es espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Va. El Señor es el Espíritu. Amén. Entonces, si el Señor está en este lugar, hay libertad. Y parte de la libertad es poder nosotros pedir, porque la Biblia lo dice, allá en Mateo 7, me parece que es donde dice, ¿verdad? Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá. Entonces, ¿cómo debemos de pedir nosotros?
con fe, definitivamente, pero también debemos de pedir de lo que el Señor tiene. Y si la Biblia dice, ¿alguien encontró el otro pasaje del libro de los Salmos, donde están los 7 espíritus del Señor? No, que salen a la tierra, que salen a buscar. Bueno, ahorita lo vamos a, si alguien lo encuentra, por favor, lo vemos. Pero yo quiero enseñarle que es el que muchas veces hemos escuchado y que entendemos que cuando habla Isaías en su capítulo 11, y el 11 es muy representativo también, ¿verdad? Porque sabemos que el 11 es una puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, está hablando de la puerta que es Cristo. Y dice que en Él reposará, sobre Él, hablando de Cristo, el Espíritu del Señor. Porque definitivamente, ¿verdad? Si Él es Señor, entonces lo que tenía que venir sobre de Él es el Espíritu del Señor, que es el Señor. Amén. Como Espíritu. Entonces, sobre Él reposó el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora, entendemos, ahí están los 7, ¿verdad? Ahora, fíjese que una de las cosas es que nosotros entendemos, hermano, que la palabra dice que los postreros son primeros y los primeros postreros. Ahora, cuando nosotros analizamos esos ciertos principios y por cuestión de didáctica yo quiero aplicarlo aquí, porque si lo último que se menciona es el temor del Señor, yo me doy cuenta que el temor del Señor entonces es la base o lo principal para que todo lo demás entonces ministre sobre nuestras vidas. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Ok, entonces, si el temor del Señor es lo último que se menciona, nosotros nos damos cuenta que es la base para que tanto el Espíritu del Señor venga abundantemente sobre nosotros y nos dé entonces del Espíritu de sabiduría, de inteligencia. Esto es ciencia, ¿verdad? La inteligencia es ciencia. Perdón. Ya hablamos sobre la mal llamada ciencia, ¿verdad? Y la ciencia verdadera, que es inteligencia, que es la ciencia de Dios, lo que nos permite comprender de alguna manera lo que Dios ha hecho. Entonces, la inteligencia, el espíritu de consejo que viene sobre nosotros abundantemente también cuando pedimos el Espíritu del Señor, y el espíritu de conocimiento de las cosas, el cual ya hemos hablado que es necesario porque el espíritu de conocimiento hace que nosotros no perezcamos. ¿Alguien encontró el pasaje? No. A ver qué dice. Dice, y miré, y he aquí, en medio del trono de los 4 seres vivientes. Sí, ese es. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Amén, ese es, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Por unos cuantos 40 libros, ¿verdad? Pero bueno. Lo interesante es que usted leyó desde Salmos hasta Apocalipsis para encontrarlo. Y ya ahí se llenó de la palabra. Porque hay que llenarse abundantemente también, dice la Biblia, ¿verdad? Ok, entonces, los 7 espíritus salen de delante del Señor a buscar dónde morar, dónde posar. Ahora la situación es, ¿dónde van a ministrar? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo? Mire, dijimos que lo importante, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuanto más mi Padre que está en los cielos sabrá dar de su espíritu abundantemente a quien se lo pida, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es que estos espíritus van a venir a ministrar? A los que en la tierra estén pidiendo, así de sencillo, ¿verdad?
Entonces, la pregunta es, ¿cuánto nosotros, hermano, hemos pedido al Señor que venga de su Espíritu acompañado de estos 7 espíritus? Saber, ¿va? Saber, pero la situación es que yo le quiero invitar en esta noche a que usted y yo podamos, hermano, pedirle al Señor de su Santo Espíritu. Que le digamos, lléname de tu Santo Espíritu. Cuando usted y yo decimos, lléname de tu Santo Espíritu, tenga por seguro que entonces, detrás de Él, van a venir esos 7 espíritus, esos 6 espíritus restantes, y van a llegar con nosotros y nos van a empezar entonces a enseñar sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y el temor del Señor. Hay un pasaje, me parece que es Proverbios 12:7, si no estoy mal. Ahí sí creo que no estoy tan mal, ¿verdad? Y si no, pues estará en alguna parte de la Biblia. Pero no, yo creo que sí es Proverbios 12:7, donde dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con temor del Señor los hombres se apartan del mal. Entonces, es interesante, hermano, que nosotros entendamos y veamos la importancia que tiene el temor del Señor. Diga conmigo, temor del Señor. Ok, entonces, que es uno de los 7 espíritus que están delante del Señor. ¿Dónde va a llegar? ¿Dónde va a llegar? Donde lo estén pidiendo. Entonces, hoy sí le vine a decir a usted y yo tenemos que pedir. Pero no pida plata, no pida una casa, no pida un carro. Eso, hermano, para un carro usted hace un poco de crédito y lo va a sacar. Así que no es tan difícil. Lo mismo con la casa. Es que yo la quería de gratis. Bueno, pues está bueno, pues sígala pidiendo, pero primero pida esto. Primero pidamos el temor del Señor en nuestras vidas. Primero pidamos más bien de su Santo Espíritu. Porque juntamente con Él vienen los otros 6. Amén, ¿lo tenemos? ¿Sí? Léelo, por favor. Amén. Proverbios 16:6. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Va, ya fueron 4 capítulos ahora, ¿va? Ya va bajando la cuota. El otro tal vez le pego. La cosa es que nosotros necesitamos temor del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? No, óigame. ¿Para qué necesitamos temor del Señor? Volvé a leerlo, papito, por favor. Volvé a leerlo. Es que mira, hermano, yo le voy a decir algo. Dice la Biblia que mejor que las grosuras es el poner atención. Y fíjese que las grosuras, según la Biblia, le pertenecían al Señor. Es decir, a Él le deleitaban las grosuras que le presentaban. Entonces, Él dice que poner atención es mucho mejor que eso. Nosotros debemos de poner atención. Ponga atención cuando leemos. Yo por eso lo hago, para que usted ponga atención. No solo para llenar un espacio, perdóneme, pero pues para llenar un espacio mejor ponemos aquí una película, ¿va? Pero la cosa es, usted y yo debemos de poner atención para vivir una vida en santidad con Dios. Volvamos a leerlo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Uh-huh. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿para qué necesitamos el temor del Señor? ¿Ya ve? Ahora sí sacó 100. Dígale al hermano que tiene al lado suyo que inteligente sos, hermano. Si el Espíritu del Señor está sobre usted, también es inteligente. Ahí lo dice la Biblia. Ahora, ¿por qué es que la gente no se aparta del mal? ¿Ya ve? Porque no tiene temor. Así de sencillo. No tiene temor. Todavía no, el Espíritu del Señor no lo ha visitado. No lo ha pedido.
Porque si no, entonces estuviera ministrándole el espíritu de temor del Señor sobre su vida. Ahora, quiero enseñarle algunas otras cosas en el nombre de Jesús en esto. Y entonces quisiera que lo fuéramos viendo así despacito. Mire, Levítico, capítulo número 29, verso 14. Entremos pues en el desarrollo de esto. Cuando usted va a... ¿Cómo? ¿29? Entonces yo lo copié mal. Déjeme, mire pues cada vez estoy peor, ¿va? Aquí no debía haber fallado. Gracias, Richard. Tienes razón, fíjate. ¿Es 19? Va, entonces es 19. Gracias, mija. Ya ve, fueron 10 versos nomás. ¿Cómo es usted, hombre? Sí, 19, 14. Perdón, hermano. Ahí lo corrijo después, ahí lo corrige usted. Levítico 19, 14. No, bueno, pero le tenía que decir algo. El libro de Levítico es el libro que da prácticamente todo lo que rige a un sacerdote, el sacerdocio. Y de ello hablamos un poquitito. Y también le dije que si podía escuchar unas prédicas que el apóstol Germán Ponce había dado con respecto a esto, no sé cuántos lo hicieron, ¿verdad? Pero yo espero que usted lo haga diligentemente. Y si nosotros, dice segunda de Pedro 2:9 o primera, mejor ya lo busca usted, ¿va? Pedro dice en una de sus 2 cartas, capítulo 2, verso 9, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para pertenecer a un grupo selecto de reyes y sacerdotes. A una descendencia de reyes y de sacerdotes. Ahora, lo interesante es que nosotros debemos de ejercer entonces acción sacerdotal. Y fíjense que si algo es importante para que nuestro accionar sacerdotal o nuestra función sacerdotal se desarrolle, es el temor del Señor. Recordará usted, hermano, que una de las cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote que iba a entrar una sola vez al año, dice la palabra que él se preparaba, porque tenía temor de que cuando entrara al lugar santísimo, que era la parte culminante o final o álgida de su oficio sacerdotal, hermano, si él no iba preparado, si él no había tenido temor del Señor y había hecho conforme a lo que él se le había dado la gana y no conforme a los estatutos del Señor, lo más seguro es que iba a salir de ahí estirando los tenis. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos el temor del Señor. Ahora, lea conmigo esto: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás, ¿qué cosa? Temor de tu Dios. Yo soy el Señor. Entonces, si nosotros, hermano amado, si nosotros somos sacerdotes, ¿cuántos de aquí hemos sido llamados a ser real sacerdocio? Nación santa, pueblo por Dios adquirido, dice la palabra también, ¿verdad? Ok, entonces, nosotros debemos de tener temor del Señor. Y el temor del Señor, lo que hace, hermano amado, es que no vamos a maldecir al sordo. Fíjese que eso es interesante. Que cuando habla de sordo y cuando habla de ciego, ya lo vamos a ver más adelante, cuando habla de sordo, está hablando en lo físico y en lo espiritual. Entonces, cuando se habla del sordo, y usted va a encontrar, hermano, por lo menos unos 2 pasajes o 3 pasajes en los evangelios donde el Señor Jesús sana a gente sorda, que regularmente también era muda, ¿verdad? Pero también en lo espiritual hay gente que es
medio muda y sorda. Porque cuando se está enseñando la palabra, hermano, y por eso no quiero ofenderlo, aunque con la palabra sí, ¿verdad? Porque es un arma ofensiva. Nosotros debemos de poner atención. Nosotros debemos de decirle, Señor, que yo tenga un shamá en mi vida. Shamá significa un oído que oye atentamente o inteligentemente. Entonces usted y yo necesitamos que nuestros oídos sean circuncidados para poder escuchar lo que el Señor nos está enseñando. Ahora, cuando habla de no maldecir al sordo, y yo quiero decirle algo, déjeme nada más regresar acá. Ese sordo o esa gente que está sorda muchas veces es aquella gente que no ha logrado, que más bien sigue en su propio caminar, que no se ha dado cuenta hacia dónde va. Y por eso nosotros no debemos de maldecirlo. Y otra acepción de maldecir ahí es hacerlo a un lado o menospreciarlo. Usted y yo, hermano, y por eso hoy entiendo un poquito más cuando el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que nosotros, hermano, debemos de repetir las mismas cosas para que esto sea seguro para nosotros. Es necesario entonces que usted y yo, cuando veamos a alguien que es sordo espiritual, que no está captando las cosas de Dios, una de ellas es que nosotros metamos, así como el Señor metió sus dedos. Fíjese que es interesante que metió sus dedos en el sordo. No sé exactamente cuál de los dedos, pero yo me imagino de alguna manera que esos dedos lo que representan o lo que quieren decirnos es que la palabra que nos está ministrando, porque usted sabe que los dedos representan los ministerios en Cristo Jesús. La palabra entonces es la que nos va a destapar a nosotros los oídos. Y se recuerda qué fue lo que le dijo, ¿verdad? Nadie se recuerda qué fue lo que le dijo. Dice la palabra, si quieren lo buscamos, por favor. Dice que a ese sordo le metió sus dedos en los oídos, hermano, y le dio una expresión, e hizo una expresión, que ahorita la quiero corroborar con usted. A ver si la encuentra alguien, y si no, voy a ver si la encuentro yo por aquí, rapidito. Vamos a ver. ¿Lo tiene, hermano? Leámoslo, por favor. Dice, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos, y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Va, entonces dése cuenta lo que hizo el Señor. Dice que metió sus oídos, pues primero lo sacó, primero lo sacó del lugar, del bullicio. Metió sus dedos en él, en sus oídos, agarró saliva y le puso sobre su lengua. Y entonces gritó, Éfata, o Efata, no sé exactamente cómo se debe de leer, pero ¿qué significa? Ábrete. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, si tenemos temor del Señor, esa es la manifestación del temor del Señor, es no menospreciar a nadie si no está entendiendo la palabra.
lo que tenemos que hacer es seguirlo instruyendo. Sí, tenemos que seguirle metiendo nuestros dedos a los oídos y transmitirle de nuestra saliva, porque el Señor eso fue lo que hizo. Agarró de la suya y le puso en la lengua de él. Es decir, que pueda, porque la Biblia dice, bienaventurado el hombre, que no se sentó en silla de escarnecedores, ni estuvo con hombres perversos, ni malvados, sino que dice que en su ley medita de día y de noche. Cuando habla que medita de día y de noche, significa, cuando usted va a buscar esa palabra, medita, es alguien que está haciendo como un murmullo, que está hablándose a sí mismo. Entonces lo que el Señor estaba haciendo era poniéndole de su meditación a ese hombre en su boca para que pudiera seguir hablando y pudiera seguir escuchando la palabra que lo iba a limpiar para siempre y lo iba a apartar de lo malo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces nosotros necesitamos en el temor, la manifestación del temor del Señor en nosotros es que no vamos a menospreciar a nadie. Hay gente que tiene sus oídos abiertos y que avanza en el Evangelio. Hay gente que no. Hay gente que le cuesta. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros, si tenemos el temor del Señor, debemos y queremos funcionar sacerdotalmente, lo que tenemos que hacer es no maldecirlos, no menospreciarlos, sino que lo que tenemos que hacer es acercarlos y seguirles metiendo. Mire, si usted y yo tal vez no tenemos la elocuencia para poder darle a conocer lo que queremos, entonces agarre unos CDs, busque, hermano, póngale unas prédicas o unas alabanzas y déselo y dígale, oiga esto, porque eso va a llegar a sus oídos y los va a destapar y entonces va a empezar a escuchar claramente, como dice que aquel hombre empezó a escuchar. ¿Amén? Ok, pero eso se logra, ¿cómo? ¿O con qué? No me está poniendo atención. ¿Con qué? ¿Con qué se logra eso? Con el temor del Señor. Es que el que no tiene, mire hermano, si aunque nosotros tuviéramos palabras, si aunque nosotros tuviéramos cosas extraordinarias, pero no tenemos temor del Señor, vamos a terminar menospreciando a la gente. Ah, no, ese es un impío. Ese es un desventurado, ese no oye la palabra. Y entonces empezamos a hacer sectarismos. Porque la situación está en que, a ver, estos que sí pueden, estos que sí lo escuchan, estos que sí han logrado caminar, estos que se vengan conmigo. Y fíjese que el Señor no era así. Aún sus mismos discípulos estaban muchas veces sordos. Porque le dijeron, ¿por qué no nos explican las parábolas? Porque no las entendimos. Y el Señor les dijo, con mucho gusto yo se las explico. No les dijo, a la que, ¿verdad? Qué lentos son, mucha. Así no les dijo. Mire, cuántas veces no había estado con ellos, había hecho prodigios, milagros, maravillas, hermano. Y cuando estaban en la barca, él bien dormido y aquellos, hermano, haciendo lo que tenían que hacer como pescadores. Y al final se acordaron que el Señor iba con ellos. Y lo fueron a despertar y todavía le reclaman, ¿no ves que perecemos? Y se levanta el Señor, aplaca todo y les dice, hombres de poca fe. ¿Qué fue lo que hizo? Porque en él habitaba el temor. No dijo, bueno, ahora se van a ahogar todos por incrédulos. No les dijo eso. Les enseñó a calmar la tormenta, pero sí les dijo, hombres de poca fe. Para que siguieran ellos, hermano, siendo circuncidados de sus oídos y pudieran al final entender lo que el Señor quería decirles. Entonces usted y yo necesitamos temor de Dios para que la gente que todavía no ha comprendido las cosas de Dios, y usted y yo sí la hemos comprendido, seguirle hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que la palabra es como espada, y la espada va a llegar a circuncidar el oído. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok. Pero dice también, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Y esto es bien tremendo, porque los ciegos, hermano, una de las cosas que dijo el Señor, allá en, aquí lo tengo,
Déjeme ver. Acompáñeme por favor, aquí vamos a ver. Acompáñeme aquí. Marcos 8:23. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos. Y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. No es que el Señor haya fallado en restaurarlo, en restaurarle su vista. En cuanto a esta hay dos posturas, o hay varias posturas, pero yo quiero tomar una de ellas, y es que el Señor permitió que no viese con toda claridad, sino que viese a los hombres como árboles para dejarnos una gran enseñanza. De que nosotros también somos árboles. Y la Biblia dice que somos árboles de justicia delante del Señor, o debemos de ser árboles de justicia. Amén. Y lo otro es que entonces dice que caminaban. Una de las cosas es que los árboles no caminan, ¿verdad? Sino que a los árboles los llevan. Y nosotros tenemos que entender que como árboles del Señor no debemos de ir por nuestro propio pie donde nosotros queremos, sino que dejemos que nos lleven. Porque también la palabra del Señor dice que todo el que es del Espíritu, dice que es el Espíritu, es como el viento, que no sabemos ni de dónde viene, ni tampoco a dónde va. Entonces, cada situación de su vida lo va a llevar a donde el Espíritu quiere llevarlo. Ahora, si usted y yo caminamos para donde nosotros queremos, entonces quiere decir que podemos ser árboles, pero no precisamente de justicia. Solamente árboles, como los que vio este hombre, como ciego que estaba, pues. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía con toda claridad. Entonces lo que el Señor hizo fue, por el temor del Señor, restauró su vista. Ahora, recuérdese que el Señor también le habló a los fariseos y les dijo a los fariseos que ellos eran ciegos, guías de ciegos. Porque la palabra misma no los había restaurado. Mire quién fue el que los restauró a este hombre. ¿Quién fue el que los restauró? Jesús. Y la Biblia dice que el Señor Jesús es el verbo de Dios. ¿Verdad que sí dice Juan 1:1? Ahora sí lo puedo ir a corroborar, ¿verdad? Que sí es Juan 1:1 en adelante al 4. Usted se va a dar cuenta que dice la palabra que en el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y habla de la palabra misma que es Jesús. Entonces, la palabra es la que le va a abrir los ojos, pero la palabra revelada. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús con este hombre? Mire. ¿Qué fue lo que puso? Las manos. Los ministerios. Entonces, lo que hace el Señor es que da su revelación a los ministros para que estos pongan sus manos, es decir, pongan la palabra que ministra para que se abran los ojos. Todavía no me estoy saliendo, ni me saldré, ¿va? Primeramente Dios, de estar hablando de una abundancia que nosotros tenemos que tener, y es la abundancia del Espíritu de Dios, para que venga sobre nosotros el temor de Dios. Entonces, los fariseos, hermano, cuando el Señor les dice que son ciegos, guías de ciegos, les estaba diciendo, ustedes saben la palabra, pero no tienen la revelación de la palabra. Entonces nosotros necesitamos, para no caer en lo que Levítico dice, que pongamos tropiezo al ciego. Usted y yo no debemos de ser ciegos entonces. Porque un ciego guiando a otro ciego,
se van a caer en el mismo pozo. Entonces usted y yo necesitamos continuamente, por medio del temor del Señor, hermano amado, recibir la revelación de su Espíritu. Y una vez que hayamos recibido la revelación del Espíritu, entonces lleguemos con los ciegos y ministrémosles para que puedan ver fijamente y sean restaurados en su visión. Hay gente que pierde su visión en el Evangelio. Hay gente que empieza muy bien en el Evangelio y de repente, hermano, se desvió. Pero ¿qué hacemos con esa gente? ¿Los maldecimos? ¿Les ponemos tropiezo? Les decimos, no, este ya no se salva. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es, la Biblia dice, si tú haces volver a uno de tus hermanos al camino, entonces lo has librado de las llamas del infierno. Eso es, lo voy a poner con este verso, o con lo que estamos viendo. Si tú logras tomar a un ciego, a uno que se desvió, que se encegueció, entonces, y le abres los ojos una vez más a través de la administración de la palabra, de la palabra revelada, entonces lo habrás librado del lugar hacia donde iba, que es el infierno. Y eso, hermano, se nos va a contar por justicia a nosotros. Y va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Entonces, todo aquel que usted sepa que se ha alejado de los caminos del Señor, aunque no nos caiga muy bien, pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Llevarle la palabra que lo vuelva otra vez, o que le vuelva otra vez a abrir sus ojos. Pero eso solo se hace cuando tenemos temor del Señor. Si nosotros tenemos temor del Señor, lo vamos a hacer. Pero si no, nos va a dar igual. La manifestación del temor del Señor es traer a otros que se han desviado de nuevo al camino del Señor. Bueno, hay gente también que nació ciega y que es para glorificar al Señor. El Señor mismo, se recuerda aquel pasaje donde le preguntan al Señor, este ciego de nacimiento, y pues pecó él, pecaron sus padres, y el Señor les dijo, no, ninguno, ni él ni sus padres, sino que es para que el nombre del Señor se glorifique. Esa es la gente que no conoce al Señor, que no sabe nada del Señor, y que usted y yo llegamos, les hablamos, le empezamos a dar la palabra del Señor, y se les abren sus ojos, y vienen a Cristo, para que su nombre sea glorificado. Amén. Ok, sigamos porque el tiempo nos avanza, nos consume. Aquí está, mire. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué se va a manifestar cuando se abran sus ojos? Las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? El trabajo que usted y yo hacemos. Y parte de nuestro trabajo es, en el temor del Señor, llegar con el ciego para que se le abran sus ojos. Sigamos. Salmo 34:11. Mire, este salmo es bien precioso. Dice, venid hijos. ¿Cuántos son hijos? Bueno, entonces está hablando el Señor con los correctos, ¿verdad? Con los que somos hijos. Y nos dice, venid hijos, escuchadme. ¿Sí está escuchando? Ok. ¿Sí está poniendo atención? Qué bueno. Os enseñaré qué cosa. El temor del Señor. Y dice, ¿quién es el hombre? Mire, aquí vuelve a aparecer otra vez la abundancia, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días? ¿Qué son muchos días? Muchos días, abundancia de días, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Es una pregunta que le están haciendo a usted. ¿Quién es el hombre, género, verdad, que desea vida y quiere muchos días para el bien? Se lo voy a volver a repetir. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Bueno. Entonces, usted es el que quiere, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Porque Él nos está diciendo,
ahí desde ya, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Entonces, todo aquel hombre que quiere, todo el que respondió amén, todo el que respondió sí, todo el que dice yo quiero, entonces le dice, ven y yo te voy a enseñar el temor del Señor. Porque eso es entonces lo que nos va a dar a nosotros vida y muchos días para ver el bien. Entonces, el temor del Señor, ¿qué hace en nosotros? Nos da vida y muchos días para ver el bien. Ok, entonces, pero veamos algo más. Ya voy a ir terminando. Primero Dios. Salmo 34:13 es el verso siguiente. Escuchen cómo se teme al Señor. Guarda tu lengua del mal. Hágame el favor de enseñarle al que tiene al lado suyo y dígale, guarda tu lengua del mal. Y dígale, y tus labios de hablar engaño. Eso nos va a traer entonces temor del Señor a nosotros. Guardar nuestra lengua del mal. Pero quiero regresar un poquito aquí. Y dice, el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien. ¿Usted quiere ver el bien? Entonces lo primero que nosotros tenemos que dejar de hacer es el mal. Porque hay gente que sabe hacer el bien, que tiene el conocimiento de cómo hacer el bien, pero no deja de hacer el mal. Y eso es un problema. Y un problema serio. Porque entonces lo voy a traer a la iglesia, ¿verdad? Porque a quien le estoy predicando es a usted. Y a mí también. Entonces, dentro de las congregaciones hay gente que sabe porque escucha la palabra y la palabra es el bien del Señor para nosotros. Si nosotros sabemos el bien, debemos de dejar de estar haciendo el mal. Y hacer el mal, por ejemplo, digamos usted sabe que, como dicen en mi pueblo, de qué pata cojea. Y ya el Señor le habló y le enseñó y le dijo el bien que viene sobre su vida si usted deja de hacer aquello en lo cual ha estado caminando mal. Entonces, eso significa que sé el bien, pero no quiere decir que estoy practicando el bien. Ahora, ¿cuándo voy a practicar el bien? Amén, sí, cuando tenga el temor, pero es que esto es lo que atrae el temor del Señor. Cuando yo saque de mí o deje el mal a un lado. Mire, se lo voy a poner así. ¿Cuándo voy yo a poder llenar esta taza, hermano, con soda? Cuando le vacíe el té que está aquí. Porque cuando yo tenga la soda aquí, y este es mi bien, aunque no es muy buena, ¿verdad? Pero este es mi bien, o la representación del bien, aunque yo quiera llenarla, no se puede. Porque ahí está todavía el otro contenido. Así que entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, yo quiero tu temor. ¿Usted quiere su temor? Entonces, lo que tenemos que hacer es guardar nuestra lengua del mal. Señor, yo quiero que tu temor me invada, yo quiero todos los beneficios del temor tuyo. Amén, le va a decir el Señor. Ahí te va, yo te envío mi temor. Pero la cosa es que dice que salen esos espíritus a los habitantes de la tierra. Pero ¿dónde se quedan posando? ¿Dónde se quedan viviendo? ¿Ah? Sí, a los que pidieron, amén, estoy de acuerdo, pero supongamos que aquí está este cuate, ¿verdad? Orando. Y está pidiendo temor. Y dice el Señor, envíenle el temor. Y entonces,
llega el espíritu de temor sobre de él, ¿verdad? Pero el problema es que la lengua de este muchacho es muy larga. Y todavía no se guarda en su lengua. Entonces el temor del Señor está aquí, pululando, si usted quiere, es decir, alrededor de él, y dice, bueno, voy a entrar, pero cuando ve la lengua, que no deja de hacer de decir el mal y de hacer el mal, entonces viene el temor del Señor y vuelve otra vez de donde lo enviaron. No pudo entrar a causa de esa lengua que todavía habla mal. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si nosotros queremos el temor de Dios en nuestra vida, lo que tenemos que hacer, hermano, es guardar nuestra lengua del mal. Y claro, tendríamos entonces que hacer determinar, ¿verdad?, cómo guardamos nuestra lengua. Por ejemplo, una de las cosas, cómo se guarda la lengua, es de estar chismeando. Así dice la Biblia. Mire, y es bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice, echa fuera al chismoso. Y se te van a acabar las rencillas. Se te van a acabar los problemas. Se te van a acabar los pleitos en la casa. A veces nosotros tenemos ciertas amistades que no hablan el bien, sino hablan el mal. Entonces, por más que usted quiera avanzar en el camino del Señor, por más que usted escuchó, hermano, el bien de Dios y llega a su casa, amén, gloria a Dios, aleluya, esta vez sí yo voy a caminar contigo, y de repente llega aquel su amigo y ¡ting dong! ¿Cómo estás? Mira, te tengo las últimas noticias. Vengo a invitarte para que vayamos allá con el resto de los demás, dijo alguien, ¿verdad? Y usted acaba de llegar a su casa, hermano, queriéndose limpiar. Pero como está escuchando también, y empieza con la plática y de repente, sí, amén, está bueno. Bueno, Señor, tú sabes, yo vengo consagrado, me voy a ir aquí con este cuate. Yo, por esta, que no tomo nada, ni fumo nada, ni hago nada. Mentira. Como está el mal ahí, no guardó su lengua del mal, sino participó de aquella lengua que le fue a hablar. Entonces fue al matadero otra vez. No puede haber un bien, no puede venir el temor del Señor si nosotros no guardamos nuestra lengua. Amén. Ok. Tus labios de hablar engaño. Nosotros debemos de cuidar nuestros labios. Hermano, a veces somos tan fáciles para decir mentiras. Disculpe, ¿por qué vino tarde? Es que hubiera visto usted un gran accidente ahí en el 30. Y ni vive por el 30. ¿Va? Si tal vez el accidente fue en el 30, pero su camino es por otro lado. No, es que usted hubiera visto, hombre, cómo estaba la escuela de mis hijos. Ahí casi me agarro con una persona para que se apurara. Mentira. Labios mentirosos. Debemos nosotros de dejar de hablar engaño. Mi amor, ¿con quién estás platicando a esta hora de la madrugada? Es una mi prima, hombre. Lejana, pero es mi prima. Y como diría un dicho por ahí, va, a la prima se le arrima. Y termina haciendo cosas terribles. Pero ¿cómo quiere que el temor de Dios llegue si sigue habiendo engaño en sus labios?
Mi amor, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿De veras? Sí. Mira. Puras AES. Pero no le ha dicho, a ver si paso. Engaño. Mentira. Usted y yo debemos de sacar el mal de nuestras vidas y aprender el bien. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Usted hace la paz? ¿Usted busca la paz con todos? La Biblia dice, en cuanto a lo que esté de vosotros, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese que si alguno se encontró con la paz, fue Abraham, cuando era Abraham. Porque dice que se encontró con Melquisedec, quien era rey de Salem, rey de paz. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que no solamente le dio los diezmos, como dice la palabra, sino que lo siguió. Porque siguió al Señor. Cuando usted y yo encontramos la paz, cuando usted y yo encontramos a Cristo en nuestro corazón, sigámoslo. Sigámoslo. Sigamos sus estatutos, sus mandamientos, sus virtudes, todo lo que Él es, sigámoslo. Y entonces, hermano, nosotros vamos a alcanzar el temor del Señor en nuestra vida. Amén. Déjeme ver si, creo que esta es la última diapositiva. Sí. Ok, entonces, yo termino ahí. Quiero decirle que, aunque hay muchas cosas más que debemos de ver del temor del Señor, y si Él nos lo permite, lo seguiremos viendo. Pero yo quiero terminar en estos 5 minutos que todavía me quedan restantes y preguntarle a usted. ¿Habrá alguien que ha estado tratando de hacer el bien, pero que todavía no ha sacado el mal de en medio de él? Y que eso no le permite seguir avanzando en el Señor. ¿Habrá alguien que tal vez quiera recibir al Señor en su corazón en esta hora? Encontrarse con la paz y seguirla, para dejar de tener que buscar otras cosas que le brinden una cierta paz, pero que al final lo van a hacer tener temor, o miedo más bien, no temor de Dios, que lo van a perseguir. Yo creo que nosotros, hermano amado, tal vez con sus ojos cerrados un momentito, si fuera tan amable, yo le ruego con todo mi corazón que en esta noche juntos podamos pedirle al Señor de su Santo Espíritu que nos llene para que expulse de nosotros todo lo malo, todo lo que no sirve, que guarde nuestra lengua como hijos de Él, que pueda guardar nuestra lengua, que ponga un guarda a nuestra lengua el Señor, para ya no hablar mal, para ya no practicar el mal. Que podamos nosotros, hermano, delante del Señor, buscar dejar de hacer el mal y buscar hacer el bien. Para que entonces de lo que estemos llenos sea del bien del Señor. Y ese bien va a permitir que el temor del Señor, el espíritu de temor del Señor esté en nosotros. Y podamos caminar correctamente. Y podamos hablar correctamente. Y podamos vivir felices. Y podamos tener abundancia de días. Y podamos tener la vida que Cristo quiere para nosotros. Esa vida, la cual es en abundancia. Y con abundancia. Si usted y yo anhelamos esa vida, si usted y yo anhelamos esos días que sean felices, porque así lo dice la palabra, quien anhela que sus días sean felices, entonces apartémonos del mal y sigamos el bien. Busquemos nosotros guardar nuestra lengua que hable mal y nuestros labios
que hablen engaño ya no más. Que de esos 7 espíritus del Señor, o 6 que acompañan a su Espíritu Santo, podamos ser llenos en esta noche. Y que Él pueda darnos entonces vivir en ese yaré, en ese temor del Señor, que es tan importante para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, yo le ruego con todo mi corazón, si usted quiere hoy pedirle al Señor, quien no es hombre ni hijo de hombre, y que sabe dar buenas dádivas, o más bien perfectas, que podamos hoy decirle, Padre, danos de tu Espíritu Santo, y que con Él vengan, Señor, estos otros 6 espíritus, y especialmente el temor tuyo, para poder apartarnos